El gobierno cubano no permitirá que Alan Gross venga a Estados Unidos para asistir a los funerales de su madre, que falleció ayer en Texas a los 92 años. La Habana ya le había negado a Gross el permiso humanitario para visitarla, cuando ella dijo hace poco que su último deseo era verlo. La señora Evelyn Gross fue diagnosticada con cáncer poco después de que las autoridades cubanas detuvieran y encarcelaran a su hijo en diciembre del 2009. En un comunicado oficial, el gobierno cubano argumentó que Washington tampoco le concedió permiso al espía Gerardo Hernández cuando su madre murió en Cuba. Hernández cumple condena de 2 cadenas perpetuas en California por conspiración para cometer asesinato y Alan Gross fue sentenciado a 15 años de cárcel en La Habana por atentar contra la integridad territorial de Cuba. El gobierno de Raúl Castro aprovechó la ocasión para proponerle de nuevo a la Casa Blanca un canje de Alan Gross por Hernández y los otros 2 espías convictos que aún guardan prisión aquí en Estados Unidos. Debían haber dejado a Alan P. Gross visitar a su madre. Podemos poner eso en perspectiva con lo que ocurrió en su momento con los espías aquí en los Estados Unidos. Decía anteriormente que tenemos un debate con la nueva generación cubana, con opiniones diferentes sobre estos temas. Me acompaña por una parte Yadira Escobar, miembro del grupo Caimán. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Peter Ortega, crítico de arte. Voy a comenzar contigo, Yadira. ¿Por qué sí o por qué no debían haber dejado salir a este señor a despedir a su anciana madre? Bueno, para empezar, yo creo que hay que recordar que ambos países, Cuba y Estados Unidos, en su código penal, no es legal la visita, porque es más que obvio que el preso se quedaría. Pero sí se hizo con René. Sí, en el momento que René González estaba el hermano muy enfermo en Cuba, le dieron la oportunidad de ir a Cuba. Él regresó, pero sí se le dio esa oportunidad. Pero es que René González ya había cumplido su condena. Él estaba realmente en una libertad condicional. De hecho, si él hubiera sido ciudadano cubano, él hubiera estado en Cuba en esa situación. Entonces, como no es legal para ambos países, yo creo que en la situación de Alan Gross, que a mí me da mucha pena, porque de hecho yo he pedido internet, he estado buscando las maneras, porque creo que hay que hacer lo imposible para sacar a ese hombre de la cárcel. Yo creo que en la situación que estamos, lo mejor para Alan Gross es que se haga dos cosas. Voy ahora con Peter, pero quiero a ver si entiendo bien esto. Tú lo ves desde el punto de vista legal, según me dices, no se contempla en el Código Penal, pero ¿crees que humanitariamente sí se debía haber hecho? Sí se debería haber hecho, pero hay que tener dos cosas en cuenta. ¿Qué son? Bueno, es que me dijeron que iban a hacer para él. ¿Cuáles? Una de las cosas es que Estados Unidos debería reducir la hostilidad hacia Cuba, entonces el gobierno de Cuba se sentiría menos atacado porque, bueno, paralelo al encarcelamiento de Alan Gross, continuaron los programas en contra de Cuba como el zunzuneo, el piramideo, entonces Cuba se todavía se siente atacada. Y el otro sería un posible canje con Gerardo. Un posible canje, el tema del canje. Piro. Bueno, yo creo que, como tú decías, aquí hay una cuestión humanitaria de tipo familiar, de vínculos entre una madre y un hijo, que tienen que trascender cualquier universo político, porque ya están hablando de una eticidad que sí es profunda y esencial, tiene que ir más allá de la política, lo cual no se ha hecho, y no importa en qué dirección, si aquí o allá. Y yo creo que desde el punto de vista humanitario sí se justifica, por supuesto, y nadie puede negar la visita de un hijo a su madre enferma y más a su funeral. Y eso demuestra una vez más que la política es muy sucia en cualquier nivel, en cualquier país, y que cuando hay leyes, pues se pisotea muchas veces la voluntad de los seres humanos, los lazos entre familias, los lazos entre gente que se quiere, y nada tan mezquino como la política, ¿no? Dice ella que Estados Unidos debe parar su hostilidad hacia Cuba. ¿Eso tiene que ver con un caso humanitario en el que un hijo quiere ver a su madre y darle el último adiós? Eso no es una justificación, porque de pronto por cierta hostilidad vas a cogerla con un hijo que quiere ver a una madre, que de todas maneras va a regresar de nuevo a la cárcel. Yo creo que además la hostilidad es mutua, es un fenómeno histórico. Ya sabemos que el conflicto de Estados Unidos-Cuba no se va a resolver porque un hijo ve a su madre o no. O sea, estamos hablando de que ya hay una cuestión de valores humanos que se están pisoteando, de sentimientos elementales que tienen que ver con el ser humano desde que existe ancestralmente y que tiene que ver más allá de la política y que es duro, ¿no? Vamos a hablar ahora de Silvio. Silvio Rodríguez, uno de los grandes cantautores cubanos junto a Pablo Milanés, que con sus letras le ha dado la vuelta al mundo, pues ha hecho una serie de declaraciones con relación a Cuba que son sorprendentes. Por ejemplo, una, y lo dice ahí, te puedes girar si quieres verla, no sé si ahí puedes verla, dice: he aprendido que la gente está jodida, muy jodida, así lo dice, mucho más jodida de lo que pensaba. Dice Silvio Rodríguez, es la fuente de esto, es Cuba Debate. La pregunta es, ¿se da cuenta ahora Silvio, no lleva Silvio viviendo 50 años en Cuba?
Yo leí las declaraciones y realmente es larga, pero es profunda y al final tú te llegas a emocionar. Me gustaron sus declaraciones porque ha demostrado a sus fans en particular que no es un optimista ciego. O sea, si uno quiere arreglar algo en este mundo, tú tienes que por lo menos admitir cuando las cosas están mal. Estuvo ciego durante mucho tiempo, entonces, ¿no? ¿Qué dijiste? ¿Estuvo ciego durante mucho tiempo? Yo no sé si ciego o no. Él se identifica con la revolución. Él es revolucionario, él se siente muy patriota, se manda con banderita cubana y eso. ¿Qué ha visto hoy? ¿Qué vio hoy que no vio hace 5 o 10 años atrás? Bueno, hay muchas personas que viven en Cuba, por ejemplo, en particular, porque, bueno, cuando yo voy a Camagüey, que es más pequeña, yo veo los pobres y los más pobres. Pero en La Habana hay ciertos barrios que están muy acomodados, entonces es posible que él haya tenido una vida más acomodada, porque, bueno, es un cantante, ¿no? Una estrella. Y entonces, al él salir a los barrios, como lo dice él ha visto a la gente más pobre. Y eso, como él es patriota, él siente ese sentimiento y él dice, concho, ¿por qué no tenemos más progreso? Pero de verdad, Yadira, ¿tú te crees que un hombre como Silvio, un hombre inteligente, preparado, sin lugar a dudas, con una presunta preocupación social, que canta en sus canciones a esa gente, durante tantos años puede haber estado de espaldas a lo que ocurre en un país, en su país? Es que una cosa es la idea intelectual, verlo en la TV, otra cosa es verlo en la realidad. Y él salió... Entonces no quiso verlo, no quiso salir a verlo. No creo que haya tenido la mala intención, es que él es un artista. De hecho, él mismo habla de que los artistas muchas veces se excluyen, se meten dentro de sí mismos para hacer sus obras artísticas. Entonces, cuando él ve la realidad, se impacta. Es un artista, los artistas se excluyen. No, yo creo que a Silvio yo como artista lo respeto muchísimo. Nadie ha dicho lo contrario. Lo que pasa es que sí, su postura política ha sido a veces camaleónica, y eso es lo peligroso. A mí me parece hipócrita, ¿eh? Sí, pero la palabra que yo usaría es camaleónica, porque si tú eres consecuente en una dirección o en otra, eso está bien, pero cuando tú estás hoy en una dirección, mañana en otra, pasado en otra, y eso se puede revisar en la historia de sus declaraciones, cuando hoy eres oficialista, mañana eres de derecha, pasado de izquierda, entonces cuando hay un problema serio, ¿no? Y es lo que me pasa a mí con él, de pronto hay quien defiende una postura con la que yo no estoy de acuerdo, pero si es coherente toda la vida con eso, bueno. Porque como yo le decía anteriormente a ella, y tú y yo en un programa anterior tuvimos este debate, ese mismo Silvio es el Silvio que no reconoce, no dijo nada cuando la UMAP, es el mismo Silvio que cayó cuando el caso de Berto Padilla, es el mismo Silvio que no dijo nada durante el Mariel y las vejaciones que sufrieron muchas de la gente de Mariel. Hablábamos ahora que se le está dando pues una especie de espacio a los homosexuales en Cuba. Esos mismos homosexuales durante mucho tiempo fueron reprimidos terriblemente. Nunca nadie dijo nada, Silvio nunca dijo nada. ¿Por qué ahora sí? Hay que recordar que Silvio después de todo es un cantante, o sea, no es un político. Pero es un cantante que toca temas sociales. Bueno, sí, no, pero... ese tema es interesante porque... Y además diputado del Parlamento, él mismo se hizo político, él mismo traspasó esa barrera de ser un artista cuando se hizo diputado. Me parece querer llevarlo muy a rajatabla y ser esperar demasiado de un cantante y además decirle que no, yo creo que oportunista, nada de eso. Vamos, hay que tener sensibilidad a la música. A mí lo que me parece es que a veces tratamos de dividir, no, esto es arte y no tiene por qué mezclarse con la política. Yo creo que un verdadero artista, y la historia del arte lo ha demostrado, es aquel que sabe poner la vocación estética de su arte al servicio de la ética, al servicio del futuro de su nación, al servicio de su patria, al servicio de la denuncia de los problemas más acuciantes que vive su tierra. O sea, ese arte a secas que no quiere meterse con o que no tiene nada que ver con la política, eso nunca es así. Y en el caso de Silvio, insisto, perdóname, en el caso de Silvio específicamente, no es un cantautor, no es un compositor de canciones de amor, básicamente de amor. Es un hombre que ha tocado a través de los años temas sociales. Exacto. Y que ha estado criticando pues lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurre en otros países, y nunca ha mirado lo que ocurre dentro de su país. Exacto, esa es la diferencia tal vez entre un Pablo Milanés, que yo sí respeto mucho más desde el punto de vista ético, ya no estoy hablando de lo artístico, y un Silvio, ¿no? Que tal vez ha callado muchas cosas y que yo creo que sí, que es una responsabilidad de un artista. No, yo no creo que el arte debe estar al servicio de la política, porque misma, no yo soy pintora, pero es que como dijiste, la pintura, la arte, la música, si el artista quiere ser no político, no está obligado a ser político. Revisa a los grandes artistas de la historia del arte, o sea, por lo general... los grandes artistas de la historia del arte han estado con una preocupación muy profunda por el presente, el pasado y el futuro de la tierra en que los vio nacer. No tiene nada que ver con revolución. Ustedes están diciendo que que Silvio está que ha callado, pero ahora está hablando, entonces el tema no es lo que habló, sino lo que no hizo hace unos años. No, él me está preguntando que si Silvio ha callado y yo estoy diciendo que sí, que ha callado muchas injusticias que se han cometido
en Cuba por parte del gobierno cubano, que se ha callado, que no ha denunciado, que ha cantado, que ha hecho loas, apologías y que no ha sido un tipo válido. Y sobre el tema de Silvio, la política, no él será mismo dejó esa parte de no ser ¿no? político, él mismo se convirtió en un ser político. Él hizo de su carrera política y él fue diputado, o sea, él básicamente traspasó esa barrera. Vamos con otra declaración, quiero saber qué piensan. Dice, cuando uno cantaba, te convido a creerme, como la canción, cuando digo futuro, realmente no pensaba que este era el futuro, uno pensaba que el futuro iba a ser otro. Y bueno, lo que me pasa con la frase es que yo no lo leí y está muy descontextualizada, porque dice la gente está jodida, pero no está diciendo la gente de Cuba, está diciendo la gente. De pronto puede estar hablando de la gente de cualquier parte del mundo. Se refiere al tema de Cuba, habla de los barrios, habla de los barrios, habla de un barrio de Cuba y en un momento determinado él dice, yo no vivo así, yo no vivo de esta forma, él lo menciona, sí. Con relación a esa letra, hay letras, en esa letra que él hablaba del futuro, cantaba el futuro de la revolución, dice que no se pensaba que ese iba a ser el futuro. Igual de pronto, o sea, yo no le veo mucha trascendencia a eso que ha dicho, ¿no? O sea, porque al final es normal en la fraseología de Silvio, yo te repito, el ser hoy muy valiente, mañana más oficial, no sé, ¿no? Eso de que les parece raro que esté diciendo algo así, no, es normal en él. O sea, no lo veo ni siquiera como algo como para darle mucha relevancia, ¿no? Bueno, mañana mañana 20, iba a comenzar ese proceso en Cuba contra el crítico. Vamos a escuchar un poco de lo que él denuncia, de lo que él habla, de lo que él dice y después vamos a analizar ese caso. Bienvenidos a Bayamo, monumento nacional, críticas para aclarar, talentos sobra que opinen, figuras decorativas y aquí hay rap pa' que se orinen, criticón sin piticlines, pero sincero y concreto, con visiones predispuestos, no soy diferente al resto, Bayamo es mi manifiesto, ciudad de un himno y bandera, quien intente apoderarse recuerda, mi antorcha espera, critico aquí no hay flojera y simplifico el estribillo, expresión desde presente, criticar ya es un suicidio, me quemo y no pido auxilio, criticaré sin clemencia, fallamos todo que en vano, lucho y sé las consecuencias. Bueno, ahí lo tenían, Yadira, ¿debe ir preso el crítico por lo que dice, por su denuncia? ¿Debe ir preso un artista por decir lo que piensa? Es una pena que no me dejaron terminar porque yo quería hablar sobre lo que dijo Silvio, que si el progreso, todo eso, no le dieron la voz a él, pero nadie debe ir preso por lo que habla y realmente si el público quiere averiguar qué está pasando en ese caso, que busque el internet y no se guíe tanto por la media o el video o algo así, que busque el internet y averigüe su propio caso. Dilo tú, tienes la oportunidad ahora mismo en la cámara de poder explicarlo. Dime qué es lo que hay detrás. En Cuba, Cuba tuvo por supuesto su época en que era... como Cuba siempre se ha sentido tan atacado, porque Cuba es la pobre islita que está frente al imperio y se asustan y todo eso. Entonces, por mucho tiempo ellos se preocupaban mucho por lo que las personas decían. Pero hoy en día, y yo lo digo por experiencia, yo he visto gente que dice cosas horribles en Cuba y no les pasa nada. Pero me decías que había algo más, ¿qué es lo que hay de más? No, yo lo que digo que, porque es que usted me dice, debe ir o no, o sí o no, pero yo lo que quiero es que el público haga sus propias conclusiones y determine, porque aunque todos no somos el juicio. La pregunta era simple, si un artista, el crítico, por decir eso u otra cosa diferente, debe ir preso en Cuba o en cualquier otro país. ¿Existe la libertad de expresión? Lógico que defendemos la libertad de expresión y en Cuba, como dije, yo he visto que la gente dice lo que le da la gana y yo no veo que vienen atrás a darle palo, sino creo que es una demostración especial para la gente que viene de afuera. Creo que en Cuba actualmente no se está poniendo. Por supuesto que no, nadie puede ir de preso. Piro, ¿qué piensas? Pero posiblemente no lo están arrestando por eso. Yo creo que decir que en Cuba la gente no lo meten preso por decir lo que piensa es desconocer la larga historia de, te podemos citar aquí, 2.000, 3.000, un montón de personas que han ido presos solo por escribir, por hacer periodismo, por hacer disidencia desde la palabra. Eso es desconocer, podemos dedicar un programa entero a eso porque parece que la muchacha desconoce esos casos, ¿no? Que puedo citar aquí con nombre y apellido, es bien extenso. Pero sí se ha metido gente presa solo por escribir, por hablar en Cuba y eso es una lista bien extensa. Yo creo que no tiene sentido la discusión porque están los hechos, ¿no? Y lo otro es que yo creo que desde la música, claro que la música es una tribuna para la denuncia de todo tipo y es legítimo, ¿no? Y que el crítico lo haga, eso no tiene nada del otro mundo, pero que el gobierno lo reprima también es normal, ¿no? Decías algo que no te pude escuchar bien porque le estaba hablando, perdóname. Lo mismo que estaba diciendo, porque él se pone diciendo que esa muchacha no sabe. Acabo de decir, hace unos meses yo estaba en Cuba, acabamos de tener su barrio pobre. Conozco Cuba, vine hace un añito. Of course. Yo no soy como la gente que lleva 50 años aquí y hablan de una Cuba que no conocen, que también es verdad, en este canal. No, yo vine hace un año. O sea, yo sé de lo que estoy hablando. Entonces usted sabe que hay gente, lo mismo en la esquina, que te dicen los horrores que quieren del gobierno y no pasa nada, porque no pasa nada. Bueno, no sé qué Cuba es esa, pero es la que yo dejé hace un año. Si hace 2 meses pasó eso, bueno, bienvenido, ojalá
que Cuba sea un No país libre y conozco democrático. que la gente busque los casos y conozca la historia completa, no Dice simplemente el espectáculo. irónicamente te ha dicho que Cuba es un país libre y democrático. ¿Es un país libre y No, que ojalá que democrático? sea, ¿no? Me pregunto por qué las preguntas siempre es o sí o sí no. No puede haber una pregunta menos imparcial, ¿no? No, al Si contrario. ¿Es un paraíso yo no o estoy no? tomando partido, yo te hago preguntas y tú me respondes. Pero es que la Tú me dices pregunta, sí o la no. pregunta irónica no se la han lanzado No, a él. estamos ¿no? dialogando Él y irónicamente, usted con derecho a déjame hacer aclarar preguntas. esto, él irónicamente dijo en Cuba y que dijiste libertad y democracia. No, que ojalá que eso es lo que ella está describiendo, que Y todo el yo mundo te puede gritar en la pregunto, calle lo que yo quiera, te sea la Cuba de pregunto, ahora. yo no digo ni Para que sí ni hace que un no. año no Yo te estoy preguntando, ¿existe esa libertad y esa democracia? Cuba tiene su propio modelo, su propia democracia, al igual que existe la democracia de múltiples colores en todas partes del mundo. En España, por ejemplo, la democracia se sostiene y se dice que es muy democrática, pero el 88% de los españoles que yo sepa ni siquiera va a ir a votación. ¿Eso es democracia? Hay muchos tipos de democracia y Cuba tiene su particular democracia. Quiero que Cuba sea mejor, por supuesto, yo sé que Cuba tiene problemas y quiero que se mejore, por eso me gusta que gente como Silvio diga que Cuba tiene problemas porque en eso se basa el progreso, tú tienes que admitir que tienes errores para poder mejorarte. No, yo creo que la idea de decir Cuba tiene su propio modelo es caer en un relativismo ético fatal, ¿no? Porque esto es como que una madre vecina tuya, tú sientas que le está cayendo golpes a su hijo, lo tira contra la pared, lo agarra por el cuello. No nos vamos a meter porque ella es madre y cada madre tiene sus métodos para tratar a sus hijos. Y son sus métodos, no me voy a meter. O sea, no me preocupa que lo mate porque cada madre tiene sus métodos. Ella quiere reventarlo contra la pared porque él no hizo la tarea. Y eso se cae en un relativismo ético. Si cada país tiene sus reglas, si cada madre tiene sus reglas, así que entonces, bueno, que cada cual hace lo que quiera. No, Cuba tiene sus métodos bastante erróneos en muchos sentidos. Y claro que es legítimo decirlo. La metáfora esa me parece que justifica totalmente la injerencia de los poderosos en los países más pobres. No, yo soy de los que he criticado la injerencia, pero estoy hablando ya desde el punto de vista de la palabra. La injerencia no la justifica. Incluso yo he dicho aquí, defendí aquí en este panel y discutí con un muchacho que estaba a favor de que mantuvieran el embargo. Yo creo que deben quitarlo y tuve una discusión extensa. Yo no defiendo la injerencia, pero a nivel de palabra, o sea, estoy hablando que a nivel de palabra, justificar algo diciendo que cada universo, cada país, cada persona tiene sus propios métodos, se cae en un relativismo ético. Tú no cuestionas eso porque esos no son métodos iguales a los míos. El hecho de que una persona, un fenómeno, no tenga métodos similares a los tuyos no quiere decir que sean invulnerables y que no sean susceptibles de criticar. Pero Silvio mismo está Cuba tiene sus métodos y el mundo está los puede diciendo que hay criticar. problemas. Cuba tiene sus métodos, esa es tu frase. El mundo puede criticar esos métodos. Gracias a los dos por haber estado aquí. Los invito para otro programa. Y sabes, realmente, y respeto tu posición, yo respeto todas las posiciones, pero realmente me gustaría, si hablas de ese modelo, que en Cuba, en la Cuba actual, en la televisión oficial cubana, se pudiera hacer un debate como ese en el que yo, por ejemplo, me inviten como periodista y me pueda sentar como estás tú ahí o como está él y pueda decir lo que pienso y lo escuchen mucha censura que sufrí también. Sería realmente fantástico el poder hacer eso. Y cuando me decían, de este cuadro no se puede hablar... A mí no me han invitado. Ya tú tuviste tu chance, a mí no me han invitado. ¿En la televisión cubana? Nunca. Pero con tu postura, ¿cómo no te van a invitar? Pero es que yo tampoco soy una encajas comunista. para el ideal de lo que ellos entienden como el hombre... Tengo que irme, lo continuamos en otro momento. Muchísimas gracias a los dos.